Muy buenas noches, gracias a todos por estar ahí del otro lado. Comenzó una nueva semana del ventilador, acá ya nos estamos acomodando, está lleno de invitados el estudio. Recién comentábamos en el pase con Sebastián del noticiero, hoy vamos a hablar del estado de nuestras rutas y también de nosotros como conductores. Muchas veces eso es una combinación letal. No solo en las rutas. Bueno, primero buenas noches, ¿cómo les va? Ya voy a presentar a los invitados de hoy. ¿Cómo andan? Bien, todos muy bien. ¿Bien? ¿Cómo están por acá? Hola, muy buenas noches. ¿Todo en orden? Yo anduve por las rutas este fin de semana. ¿Anduviste por las rutas? Sí. Porque quería decir, seguramente va a salir el tema también de cómo manejamos dentro de la ciudad. En este momento también en la ciudad es un poco complicado manejar a veces. Hoy particularmente me pasó, en la zona del centro, entre bulevares, calle Paraguay, Montecaseros y demás, hay un montón de cortes. Me parece que son súper bienvenidas las obras, ¿no? Eso es para aplaudir. Hay muchísimas obras, estamos viendo mucha obra. Lo que por ahí se está criticando un poco es la diagramación, ¿no? La programación. Sí, la verdad que a veces cuando te cortan calles en pleno microcentro, en horarios pico, se generan unos problemas muy importantes porque hay calles cortadas, tapadas, realmente uno se pregunta si no podrían variar un poco el horario. Sí, ¿y hay avisos para eso? Hay avisos, me parece que de todas maneras uno siempre se sorprende con el corte y tal vez en más de una ocasión creo que uno debiera ser notificado en la cuadra anterior, por ejemplo, exacto, porque esa cosa de que uno se encuentra, no sé ahora, pero tengo la sensación de que hace un par de meses coincidían en los trabajos en calle Cervantes o Uruguay con los de calle Italia y uno en el centro realmente, exactamente, y era muy, hará cosa de 2 meses, coincidían esos trabajos en simultáneo y en horario pico a la mañana, era como muy complicado. Claro, para el resto de la gente de la provincia que nos está mirando les decimos que son todas calles céntricas de la ciudad de Paraná y que tienen cortes. A ver, muchos también plantean si existe la posibilidad de, como en otras ciudades importantes también, ¿no?, del país y del mundo, de trabajar de noche o en otros horarios en donde no sea el horario central de circulación. ¿Habrá presupuesto para horas extras? Claro, de todas maneras hay que poner un poquito porque de buena voluntad, ¿no? Yo sé que es caótico, pero hay muchos baches en la ciudad, entonces estaría bueno poner un poquito de buena onda y soportarlo para que nuestra ciudad esté un poco más presentable. Más presentable. Es verdad, la verdad que es una ciudad de muchísimos baches. No, pero por eso digo, es súper bienvenido esto. Hay obras por todos lados, pero comienzan las quejas. ¿No es cierto? Sí, por ahí falta comunicar mejor cuáles son los trabajos o que la gente sepa, porque por ahí la municipalidad comunica que se va a cortar en tal lugar, pero la gente no se entera porque no lo lee o porque no está atenta. Entonces que más allá de los... Quizá también anticipar, como decía Luz, eso que dice Luz, 1 o 2 cuadras para poder direccionar el tránsito, sobre todo cuando hay cortes de calles como Ramírez. Lo que está pasando en 5 esquinas con la derivación, uno sale del centro por Echagüe y no puede doblar para tomar Almafuerte, se embotella 3 de febrero, pero mal, embotellamiento de 20 minutos, 30 minutos, cuando ese corte te agarra por sorpresa. Claro. Cuando uno ya más o menos lo conoce, trata de esquivar la zona, tomar otras vías y evitar 5 esquinas, por ejemplo, en estos momentos que... Sí, hoy por la mañana... Sí, de última vez no es tan complicado, es poner una valla 100 metros antes y alguien ordenando e informando. Me parece son que avenidas muy transitadas. Vos pensás que Ramírez no solo tiene tránsito urbano, sino que tiene tránsito interurbano. La avenida Ramírez es la manera desde Paraná hacia el sur llegar al túnel. Claro, pero me parece que esto pasó también porque se vino como una ola de obras en cuanto a lo vial, ¿no? Fueron como todas y al mismo tiempo. ¿Se acordaron? Estuvieron 2 años sin hacer obra de vial y ahora... Bueno, habría que ver... aproximadamente fines de marzo, abril, tengo la sensación de que ahí empezó el trabajo intenso de bacheo en distintos lugares. Y lo de Laurencena fue complicado y largo. Sí. Hay 3 tipos de trabajo. El mejorado en calle de tierra, y aquellos que vivimos en calle de tierra por ahí nos tocó y eso es más sencillo, pero se hizo también en varias calles de tierra. El bacheo, que por ahí son sectores más focalizados de una calle, y la repavimentación, que ya ahí es la cuadra completa y es la que más tiempo lleva. Creo que hay que ver también en la calidad del trabajo que se está haciendo, que eso Paraná lo necesitaba. Esperemos que sea de buena calidad. Que dure para que sea duradero. El que está en la esquina de mi casa lo arreglan y se rompe, lo arreglan y se rompe. Hablamos de calidad. Vos sabés que pasa eso mucho en Paraná también. Ya vamos a hablar en algún programa. No solamente la calidad, es el tema de que hay caños muy viejos y hay mucha vertiente. Entonces, no es fácil tener al día la trama vial en Paraná. Es cierto, pero bueno, son súper bienvenidas, por supuesto, todas estas obras. Estamos preguntándonos con respecto a la diagramación o programación de esos cortes porque es lo que tiene que ver con la queja
aleja especialmente de los que transitamos. Lalo, y un tema más que tiene que ver con la durabilidad de las obras es el tránsito pesado. Esto se ve sobre todo en la zona de la terminal con los colectivos y demás, y todo el líquido que largan los colectivos afecta el asfalto, generan pozos. Hay que cuidar ese tema. Temas de urbanismo que Paraná muchas veces no le da mucha pelota. Ya vamos a estar hablando en algún programa nuestro en particular de toda esta diagramación urbanística de la ciudad de Paraná, que la verdad que siempre estamos todos muy atentos en la ciudad de Paraná a eso. Pero bueno, antes de presentar a los invitados del día de hoy, te decíamos hace un rato, vamos a hablar de nuestras rutas y de nosotros, además de las rutas, como conductores. ¿En qué situación están la mayoría de las rutas de la provincia específicamente? Por eso nosotros necesitamos del otro lado tu mensaje en el 343-505-4874 para también dar visibilidad a todos esos tramos por ahí olvidados que generan esos accidentes o siniestros. ¿Cuál es la educación vial que tenemos? ¿Cuál es la que deberíamos tener? ¿Cuáles son aquellas normas que más transgredimos? Mirá el informe y a la vuelta presentamos a los invitados. La siniestralidad vial que enluta las rutas argentinas se puso otra vez bajo la lupa del fin de semana, a raíz del fuerte choque que le costó la vida al ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. Los adelantamientos indebidos, la alta velocidad, las maniobras riesgosas, la falta de uso del cinturón en autos y del casco en moto, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, provocan muertes que son evitables y dejan secuelas de por vida en muchos de quienes lograron salvarse. El Observatorio Vial, que depende del Ministerio de Transporte de la Nación, informó que en 2017 en el país perdieron la vida a causa de estos sucesos 5.420 personas. 160 de ese total fallecieron por siniestros producidos en rutas entrerrianas. Está a la vista entonces que, a pesar de los esfuerzos y de la constante tarea de prevención y control, las muertes por estos hechos, que en la mayoría de los casos se producen por causas evitables, siguen en niveles estadísticos alarmantes. ¿Cómo conducimos? ¿Por qué si conocemos las normas no las cumplimos? ¿Qué más pueden hacer los gobiernos para frenar esta epidemia? ¿Son las condiciones de las rutas entrerrianas un factor que suma peligrosidad al tránsito? ¿Qué incidencia tiene el factor humano hoy en el ventilador? Peligro en las rutas. Peligro en las rutas, dice el informe. Lo que nosotros queremos un poco dilucidar hoy y conversar es si las rutas son el peligro, si la mayor parte del peligro somos los que conducimos o la combinación letal. Porque además, hoy hubo, quiero decir, el fin de semana, el caso de la trágica muerte de José Manuel de la Sota. En realidad él iba por una ruta que estaba en perfecto estado. De hecho, él había luchado muchísimo por esa ruta para convertirla en autovía, para poder hacerla segura. Cuando se introdujo en Entre Ríos la verificación técnica de los coches, una de las grandes discusiones que hubo era si los accidentes se producían por falla humana o si por alguna otra situación. Esto es el estado de los autos, los caminos, y la verdad que falla humana era uno de los porcentajes más altos. Sí. Igual, en el caso de Entre Ríos, me parece que analizar la trama vial tiene, digamos, múltiples factores. Esto es, tenemos la misma trama vial que históricamente ha tenido la provincia, pero se ha duplicado la población, se ha duplicado la producción, es decir, que el campo también necesita otro tipo de red, y también la provincia está tratando de ser un polo turístico diferente, pero ese turismo tiene que tener una inversión en infraestructura que le asegure que va a tener caminos seguros y que también la inversión va a ir en todo lo colateral al camino. A mí me parece que todavía hay una enorme diferencia, ¿no? Ya vamos a presentar a los invitados entre la costa del Uruguay y la del Paraná, ¿no? En cuanto a corredores. Y sin duda la autovía 14 marca una diferencia muy grande, pero en lo que tiene que ver con accidentes, el estado de las rutas de haber sido la ruta de la muerte ahora que... No, sí, hay muchos accidentes. Pero volvió a hacerlo. Nada que ver. No, sin duda que cambió. A lo que era, no, claro. Pero la infraestructura influye en los accidentes. Seguro. No en todos, no en el caso de la Sota quizás, pero en la mayoría, rutas mal pintadas, baches.
donde se hacen los pocitos de agua que uno hace aquaplaning, terminan siendo... Que también, sí. Bueno, dame un minuto para presentar a los invitados, ya vamos a ir por tiempo cada uno. Pascual, muchísimas gracias por estar. Usted ya estuvo en nuestro programa, Pascual Velázquez, educador vial. A mí me quedó grabado cuando no sé si se acuerdan ustedes. La convocatoria. La convocatoria. Cuando él vino, la vez anterior, usted recuerda, Pascual, que dijo, si a mí el Estado me da un lugar para educar... Un salón y 50 sillas, dije. Un salón y 50 sillas, esa fue la frase. Para hacer yo educo gratuitamente sobre porque digamos, ¿le parece lo más importante? Lógico que cuando uno llega a una edad como la mía, tiene que pensar un poco qué le dejamos a los jóvenes. Nosotros estamos casi huérfanos en total en el campo de la educación vial, porque en los colegios no hay educación vial, porque la gente que va en búsqueda de una licencia de conducir no sabe ni siquiera lo que es una línea de edificación, cuándo se tiene que estacionar, a cuántos metros de una línea de colectivo, de una garita, para qué, a cuántos metros de la esquina girar de izquierda a derecha, cuándo se utiliza la luz de giro. Acá en Paraná no se maneja mal, se maneja muy mal. Las motos izquierda a derecha da todo lo mismo, porque no hay conciencia. ¿Y usted cree que es porque no se sabe o porque lo transgredimos aún sabiéndolo? No, mucha gente lo básico lo sabe, pasar en rojo sabe, estacionar doble fila lo sabe, usar el celular lo sabe, pero necesitamos más difusión. Los medios tienen que usar, está bien, cada uno puede ver lo que quiera, tenemos 50 canales, lo repito, como antes, pasan un montón de cosas que son insulsas, inútiles, pero la gente parece que con esa basofia se llena. Pero las gráficas, el Estado debiera exigir que pasen gráficas que sugieran, no te alcoholices cuando conduces, no uses ese celular, y explicar cuántos segundos recorremos leyendo un mensaje, conduciendo. El alcohol, terrible. Hay un eje muy importante, ¿no? Luchemos por la vida, que siempre históricamente se ha... Sí, pero necesitamos algo más profundo. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que no alcanza, por ejemplo, ese tipo de campañas? Ejemplo, hacer una campaña, hay que respetar al peatón. Acá no se respeta al peatón, no se respeta la prioridad de paso, no se respeta la velocidad, no se respeta absolutamente nada. Cada uno cree que es dueño de la calle, no sabe dónde termina ni comienza el derecho del otro. Entonces, es como que paso yo primero. Yo soy un conductor de auto y cuando voy a pasar una esquina y un peatón, paso yo primero. Pero me olvido de que después me voy a bajar y voy a ser peatón. Totalmente. Y no me va a gustar que me hagan lo que yo le hago al otro. Sí, totalmente. Juan Jacob, muchísimas gracias por venir. Buenas noches. Usted es técnico vial, jefe de control y cargas del provincial de vialidad, provincial. Ex segundo jefe de departamento. Ex asesor también técnico del programa Prever. Exactamente. ¿Qué es exactamente el programa? El programa Prever es un programa que se desarrolló en el año 96 al 99 a través de la Dirección de Transporte y Tránsito de la provincia. Sí. Incluyó personal del Consejo General de Educación, de la Policía de Entre Ríos y Vialidad Provincial. Sí. Y tuvo por objetivo la capacitación principalmente de los inspectores de tránsito, que es una gran falencia que sigue siendo hoy gran falencia. Sigue siendo una falencia. Yo creo que la falta de respeto a las normas nace de la falta de educación. Pero ¿quiénes son los responsables de la educación? Y en la vía pública creo que son los inspectores. ¿Sí? Sí, porque hoy generalmente vemos en la ciudad, no sé si ustedes lo han visto, el inspector se maneja con el silbato. No hay otra herramienta. Pero ¿cuál debería ser para usted la tarea del hablar con la gente, hablar brevemente, pero hablar con buena educación. Hoy vemos que se manejan a los gestos, o a los gritos, o con muchos silbatos. Para un auto a una cuadra, no le cuesta nada ir hacia el vehículo. Juan, para hablar deberían parar a todos, porque hoy es verdad lo que usted dice. Pero por lo menos, claro. Hemos hablado acá en el programa de lo que es la densidad del tránsito en Paraná. Imagino que parar a uno produce... No, pero yo no digo parar mucho tiempo, solamente brevemente, ¿no es cierto? Y explicarle brevemente, señor, identificado correctamente, usted aquí no puede estacionar. No va a demorar 2 horas para explicarle, me imagino, ¿no es cierto? Sí. O sea, yo creo que se ha perdido la capacidad de la comunicación, del hablar con la gente, de hablar y de enseñar. Yo pienso, Lalo, que hay que ver qué tanto genera el inspector como persona en la vía pública respecto de formarnos, pero también respecto de del temor a la sanción. Si vamos por una cuestión que tiene que ver con la cultura y la educación,
o tenemos que apostar a una política que tenga que ver con más control y más sanción o más conciencia en la vía pública, digo. Si uno va y busca, digamos, tramita un carnet, está al frente de un auto y tiene la responsabilidad y conciencia clara de lo que eso significa, del peligro que puede significar para la vida del otro incluso, digo, me parece como que... Sí, también. Déjame, Manu Probeto, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. La Fundación Puente Estrella. Sí, Puente Estrella es una campaña, nació como campaña justamente de concientización, también de alguna manera de denuncia y de promover diferentes acciones que fueron las que después se pudieron ir concretando. A partir, yo soy familiar de víctimas, mi hermana y mi tía fallecieron en un siniestro vial en el año 2012 sobre la trama vial del Puente Rosario Victoria. Es una conexión vial, un enlace vial de 60 kilómetros que corresponde a la Ruta Nacional 174. Sin entrar en detalles del siniestro puntualmente. Sí, pero porque fue terrible, es muy recordado. Ocurrido, digamos, el siniestro, nosotros como familia y con un montón de personas de Rosario, porque también el resto de mi familia vive en la ciudad de Rosario, de manera articulada con una ONG que viene trabajando hace muchísimos años, que es Compromiso Vial, decidimos encarar esta campaña, Puente Estrella, en el año 2013, con el objetivo, en primer lugar, de dar a conocer a través de las redes sociales, porque nuestra agrupación, que eran familiares y amigos, digamos, era dar a conocer de alguna u otra manera el tema de que en nuestro país no había y sigue no habiendo estadísticas reales, las estadísticas oficiales no son las reales, porque no hay cruzamiento de información y porque hay un hecho que tiene que ver, y puntualmente es el tema del programa, lo de las rutas. Nuestra provincia tenemos rutas provinciales y nuestra provincia está atravesada por rutas nacionales, como es el caso del Puente Rosario Victoria. Sí. El control, el registro de lo que allí ocurre lo tienen las concesiones. En este caso, en su momento era Puentes del Litoral, hoy ya no es la concesión del Puente Rosario Victoria. En ese entonces, el OCOBI es el que controla las concesiones y el que controla las rutas nacionales. Nosotros pedimos una información, pedimos un registro de los siniestros viales ocurridos sobre la trama del Puente Rosario Victoria desde su inauguración, que fue en el 2003. A nosotros nos pasan un listado y en ese listado mi hermana y mi tía figuraban como accidentadas graves. O sea que esa estadística era falsa. Sí. Y como ese caso no sabemos cuánto. Por eso es que decidimos emprender esta campaña con el dolor, con la fortaleza de salir adelante, con también la responsabilidad que esto implica, porque a mí a veces me preguntan, ¿qué hay que hacer? Yo no soy experta, yo soy una ciudadana que me tocó atravesar, emprendió esta lucha y a mi familia nos tocó atravesar esto, y a partir de eso decidimos dar luz, digamos, a esta campaña. La campaña es exclusivamente difundida a través de redes sociales. Sí, nace a través de Facebook, Puente Estrella, nos pueden buscar, los invitamos a que se sumen. Nosotros lo que empezamos a hacer fue un camino de hormiga en decir, queremos juntarnos, reunirnos con familiares y amigos que hayan perdido algún familiar o algún amigo sobre el puente. El OCOBI, este organismo, a nosotros nos decía que hasta ese momento había 29 fallecidos sobre el puente. Y nosotros, el 10 de junio del 2014 pintamos de manera simultánea 40 estrellas sobre el puente. Vos sabés que a mí me pasó, Maru, buscando información para esta noche, que la Agencia Nacional de Seguridad Vial daba un número mucho menor al que me daba Luchemos por la Vida. Impresionante la diferencia. A ver, vamos a presentar a Pablo, porque está bueno esto que decís para hablarlo. Pablo Pey, gracias por venir. Buenas noches, gracias. Sos licenciado en accidentología vial. Sí, soy licenciado en accidentología vial, soy egresado de la UADER y soy coordinador técnico del Observatorio de Seguridad Vial de la provincia. Del observatorio. ¿Y de qué se encarga exactamente el observatorio? El observatorio es un organismo nuevo, es de la provincia, fue creado por decisión de nuestro gobernador en el año 2016. Está integrado por 5 organismos de gobierno, como son la Policía de Prevención y Seguridad Vial, el Ministerio de Gobierno, el Consejo de Educación, el Ministerio de Salud y Vialidad Provincial. Básicamente lo que nosotros hacemos es hacer el trabajo articulados entre los distintos organismos que tienen trabajando la temática. También trabajamos mucho con la gente de la ONG como Maru, como Carla Cosimano con Vidaer. Estamos trabajando con las universidades. ¿Y para qué nació específicamente? ¿Cuál es la intención? Entre una de esas cosas, por ejemplo... Una de las cuestiones por lo que se tomó la decisión fue básicamente por el registro
sobre los siniestros de tránsito. La provincia, como en la mayoría de las provincias pasa, no contaba con un registro, un seguimiento sobre el seguimiento de herido a 30 días, que son los fallecidos post-siniestro. Claro. La policía lleva un registro que son las facultades que le competen, que son hasta las primeras 24 horas de ocurrido el hecho. Del accidentado, digamos. El accidentado, del momento de ocurrido el hecho, el accidente, las primeras 24 horas lo registra la policía, entonces básicamente ahí es donde se produce el desfasaje de los números reales. ¿Y qué es lo más importante de tener esas estadísticas? Lo más importante de tener las estadísticas certeras hoy es que saber dónde atacar el problema, no solamente por saber la cantidad de fallecidos que tenemos, la cantidad de heridos, sino que dónde fueron y por qué causas Lalo, ocurrieron. le quería preguntar justamente cuál es el diagnóstico que tiene este observatorio en la provincia. El diagnóstico, o sea... claro, ¿Cómo? sobre las causas y dónde se ubica Entre Ríos. O sea, a ver, básicamente el observatorio todavía no tiene informes puntuales sobre investigaciones, por ser un organismo nuevo. En este momento nosotros arrancamos trabajando más que nada en la consolidación de datos. Justamente por eso está integrado también con el Ministerio de Salud, que es parte, que es quien nos brinda el observatorio el seguimiento 30 días. Nosotros del observatorio tenemos todos los datos, que es la base de datos que registra la policía, los gabinetes de criminalística, quienes acuden al lugar. Ellos nos brindan todos los datos del siniestro con las personas lesionadas y nosotros del observatorio interactuamos con los hospitales de toda la provincia, cómo va la evolución de esos pacientes para saber cuáles fallecieron. Claro, pero la idea es poder difundir eso. La idea es poder tener los datos certeros justamente de la estadística. Sí. O sea, los empezamos a tener a partir del año pasado. Y bueno, la idea es empezar a mejorarlo y posteriormente empezar a generar los diagnósticos sobre la provincia, las rutas, los municipios, sobre los problemas concretos en el tránsito que estamos teniendo hoy día. No, como dijiste que se había creado en el 2016. Se creó en el 2016, sí. Pero el sistema, o sea, 2016, fin del 2016, principio del 2017, nosotros empezamos a trabajar con el sistema, que el sistema es una plataforma online que lo trajimos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque esto aporta también los datos a incentivar la creación de estadísticas a nivel nacional sobre siniestros viales. Lo ideal de tener esas estadísticas sería, por ejemplo, de forma anual. Claro. Cuando ya arranque. No, o sea, el dato, nosotros el dato lo tenemos en el momento. Nosotros todos los días tenemos los datos de los siniestros que van ocurriendo. Si bien son los datos donde interviene la policía, los gabinetes de criminalística, o sea, son datos con lesionados graves o fallecidos. Sí. Aún no se puede tener un registro sobre los datos que por ahí se dice los chapa contra chapa, que son los que ocurren en los municipios, en daños materiales, por una cuestión de que el sistema todavía no está preparado, se está terminando de definir. Pero está bien, pero tampoco hay todavía estadística de lesiones graves o fallecidos. Sí, 2017 los tenemos, no han sido publicados, digamos, por una cuestión de que se está elaborando el informe. Fueron cerrados el mes pasado. Estuvimos el año pasado, 2017, 160 fallecidos, 146 fallecieron en el lugar del hecho y 16 fueron en el periodo de 30 días. De 30 días. Perdón, esa estadística también le ayudan a determinar qué ruta es más peligrosa que otra. Sí, en esa estadística vamos a ver básicamente qué ruta, qué municipio, cuáles son las causalidades. Por ahí hay factores que influyen como las velocidades. También tenemos la franja etaria, cuál es la población que está en riesgo. Pero nosotros básicamente en el observatorio nos focalizamos no solamente en los fallecidos. O sea, estamos teniendo que del total de siniestros que hubo, el 8% fueron personas fallecidas. ¿Tenés el dato ahora o en mente de la población etaria? La población etaria en moto, sabemos que en zonas urbanas la mayoría de las personas con lesiones graves o fallecidos, la franja etaria es entre 35 y 45 años. Ha sufrido una variante con respecto a actos anteriores que estábamos hablando de franja etaria de 15 años, 35 años. Bueno, porque pensé que me ibas a decir esa edad más o menos, sí. Sí, es lo que todos por ahí suponemos a datos sueltos y cuando vemos realmente los números, porque o sea, lo que trabajamos es consolidar los datos. Por eso 2018 no tenemos datos y no brindamos datos porque tratamos de brindar, como dice Maru, los familiares de ella por ahí. Perdón, pero entonces ustedes también tienen los datos dentro de los municipios, no solamente rutas. No, sí, dentro del municipio, pero con lesionados graves y fallecidos.
Sí, claro. Pero de todas maneras no hay un entrecruzamiento, o sea, independientemente, y disculpame, digo, del trabajo que se está haciendo en la provincia, que la verdad que es súper valorable, o sea, me parece que como decía bien él, nosotros como sociedad civil nos reunimos y apostamos, y justamente yo creo que un poco las acciones de Puente Estrella y todo hicieron, ¿no? De que se tomara en agenda un poco pública o política cuestiones que tienen que ver con que delinear números nos permite pensar políticas públicas concretas, ¿no? Respecto a la seguridad vial, a la inseguridad vial, diría una persona que también habla mucho del tema. De todas maneras, más allá de los números de la provincia, hay números que se saben que son concretos, que tienen que ver con el informe que la Superintendencia hizo público hace poquito, que habla de que en nuestro país ocurre un choque cada 24 segundos y que en nuestro país por día mueren alrededor de 20 o 21 personas por siniestros viales. Está buenísimo que trabajemos mucho con respecto a las estadísticas, y eso es algo que hay que trabajar, porque de hecho Puente Estrella de alguna manera nace por eso también, pero yo creo que ya los datos que tenemos, y eso que no son los finales, a ver, estamos hablando de que 20 personas mueren por día y no es el número final real, concreto. Bueno, ya es un dato alarmante en el que exige que sea un tema de agenda política y que la responsabilidad no solamente sea de los estados, ya sea el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, bueno, todas las partes que corresponden, que intervengan. Oscar Müller, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por estar acá. De Prevención y Seguridad Vial de la Policía Provincial. ¿Cuáles ven ustedes que son las principales causas? Porque ahora estábamos hablando, ¿no?, de la educación vial, y el estado de las rutas también es un tema que queremos tratar. Pero digo, cuando ustedes se encuentran con todos estos accidentes en las rutas, que tienen lamentable y vasta experiencia en eso, ¿tiene que ver con maniobras indebidas? ¿Tiene que ver con rutas mal señalizadas? Por ahí quería aclarar algo que quedó pendiente todavía en la exposición de Pablo, recién, respecto al relevamiento de la información. Realmente yo sostengo de que el relevamiento de la información que está levantando el Gabinete de Criminalística es real, es donde hay una intervención judicial. Está relevado el 100% de las personas en la provincia desde la creación del observatorio. Esa información es real en la provincia. El relevamiento es porque se ha iniciado una causa judicial. En cualquier siniestro vial donde haya una persona lesionada, la policía interviene la justicia, y eso mismo es lo que se refleja a través de un formulario específico que fue diseñado, un sistema que fue otorgado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que se incorporó dentro del observatorio y se está trabajando. Por eso sostengo de que la información, el relevamiento de la información que el observatorio puede emitir sobre las personas fallecidas en el lugar en el siniestro vial o el número de siniestros viales son reales en la provincia, porque sí o sí la policía interviene y en forma paralela se hace el relevamiento. No podés obviar un siniestro vial sin emitir esta información. Salvo que haya sido entre partes y haya sido leve, quiero decir. Sí, pero si hay una participación, hay un siniestro vial con personas graves, de una u otra forma la policía se entera o se entera el hospital. Esta persona Mario, ¿y qué pasa por ejemplo, con lo del tema de la 174? 174. La del puente. Estábamos trabajando también de alguna manera en conjunto con eso. Totalmente. Que es una ruta nacional, la injerencia la tiene Gendarmería. Yo recuerdo perfectamente el día del siniestro vial que los que intervinieron fueron Gendarmería. Sí, específicamente en relación a eso, como lo hablé con vos fuera de micrófono, lo hemos hablado anteriormente. Actualmente la provincia, a través de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, está trabajando fuertemente sobre esta ruta, principalmente en la prevención de la siniestralidad. Anteriormente, en los siniestros, generalmente participaba la policía de la provincia a través de los gabinetes, independientemente que la actuación la hacía Gendarmería Nacional, pero los gabinetes de criminalística intervenían generalmente la policía y el mismo juzgado solicitaba la presencia de la policía de la provincia para hacer esto. Y en relación a la ruta 174, desde la Dirección de Prevención y Seguridad Vial tenemos una fuerte presencia, principalmente en el efecto de prevenir siniestralidad. Realmente en estos últimos tiempos tenemos una fuerte presencia, lo cual la ha demandado, es de público conocimiento en estos últimos tiempos,
no ha habido siniestralidad grave sobre esta a ver, ahora vamos un minutito para presentar a Julieta Fowler. ¿Cómo te va? Gracias por estar. Abogada, además especialista en seguros. En realidad en accidentes de tránsito. En accidentes de tránsito. Sí, ¿Vos nos podés aclarar la cuestión de siniestralidad? Decía Oscar. ¿Cuándo es un accidente? ¿Cuándo es un siniestro? Hay gente que dice el accidente en las rutas no existe. El siniestro vial es eso. Un accidente que se produjo en una vía, en una ruta o en una calle de la ciudad y con un auto que es un objeto riesgoso. ¿Qué pasa? Puede generar lesiones o muerte, donde ahí, independientemente de si es una ruta nacional o provincial, desde el momento que hay una persona fallecida o lesionado, puede llegar a haber un delito, excepto que el accidente haya sido, qué sé yo, el auto venía y chocó solo, ¿viste? Pero de todos modos no deja de haber un fallecido, entonces necesariamente tiene que intervenir la autoridad. Cuando es chapa contra chapa, como decía ¿Podemos aclarar eso? Porque yo no sé si todos estamos al tanto de qué significa la terminología, más allá de que después lo entendamos. ¿Qué es chapa contra chapa? Chapa contra chapa es cuando no ha habido lesionados, o sea, que chocaron dos autos y por suerte los conductores no se lastimaron. Todos los que están adentro de los... Entonces, la cuestión es de daño material, que le llamamos nosotros... Cuando no hay lesión ni leve, digamos, ningún tipo de lesión. Entonces, en general, para que lo tengan claro y lo tenga claro la gente... Cuando no hay lesionados, la policía no interviene, criminalística no interviene porque no tiene el poder para hacerlo, porque no se lo da el Código Fondal, ¿se entiende? Y suele intervenir, si es dentro del ejido municipal, tránsito municipal, la Dirección de Tránsito Municipal, que lo ideal, y esto ya que estamos lo informo para que la gente lo sepa, cuando alguien tiene un accidente, por más de que no haya habido lesionados, no se muevan de ahí hasta que no venga tránsito municipal. Claro, porque Julieta, toma ¿y en el las relevamiento rutas, y te sirve un montón. ¿En las rutas lo mismo? Puede haber, casos, no sé si hay casos en la ruta de chapa contra chapa. En las rutas va a intervenir la autoridad... Sí, por supuesto. Va a intervenir la autoridad pertinente de acuerdo a la ruta. O sea, la caminera, la policía caminera o gendarmería. Pero digo, ¿y la policía qué nivel de injerencia tiene ahí? También, la misma, nada. Es muy limitado porque no hay lesiones. No hay competencia. ¿Y, y llega la policía al lugar del accidente y fue chapa contra chapa? Y va a constatar de que esté todo bien, se intercambiarán los datos. No la llamás, Lalo, directamente. Si es chapa contra chapa, seguís cambiando. Pasás el seguro de la otra persona y ya está. Toman las placas. A mí me chocaron de atrás en Aldea Spasencúter un día de lluvia, frené porque un auto adelante frenó y el de atrás venía paveando y me chocó. Me rompió guardabarro para golpe, nada grave. Y nada, intercambiás seguro y después se va el seguro y te paga. Pero no intervino ningún poder del Estado. Algo que me gustaría agregar con respecto a lo que comentaba Julieta. Que va más allá de los términos legales o lo que la ley dice o deja de decir. No, sí, seguro. Quienes de alguna manera estamos involucrados en la temática, tratamos así como... yo como comunicadora social también sostengo que las palabras construyen, y las palabras nombran o dejan de nombrar y le dan sentido a las cosas que nombramos, ¿no? Y por eso intentamos de alguna manera, siempre que vamos y que hablamos y que con respecto a la educación vial, de no hablar de accidentes y hablar de siniestros. En ningún caso. En ningún caso. Si es un accidente, bueno, se comprobará que fue un accidente, pero en primera instancia son siniestros, porque... Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Accidentes... ¿Pero podés marcarnos la diferencia? No, pero aparte, perdón, es el término técnico. Siniestro. Claro. Siniestro vial. Vos después vas a la compañía de seguro o el mismo juez o en el expediente penal. Un accidente es que se te salga la rueda del auto y que a partir de que se te salió la rueda del auto generaste un siniestro. Un siniestro a partir de un accidente. Claro. Pero después todo acto, digamos, de siniestralidad en la ruta, en las calles... Eso tiene que ver con nuestra imprudencia contra tiene que ver con hechos que podrían haberse evitado. Si se puede evitar, no es accidente. Exactamente. A mí me parece que estamos coincidiendo todos en lo terrible que es llegar a la situación del siniestro, ¿no? Pero estamos hablando todos de cuando hay víctimas fatales, ¿no? Como el caso que cuenta Maru. Pero también me parece que cuando hay un accidente y hay gente herida o que queda muy grave... Con secuelas gravísimas. Nosotros desde Puente Estrella trabajamos con un montón de familias
familias. La primer víctima del puente Rosario Victoria, Mariana, el día que inauguró, ella decidió atravesar el puente paseando con su familia, como muchos rosarinos lo hicieron y muchos entrerrianos, el día que inaugura, y ese fue el primer siniestro ocurrido. Ella, 15 años después, hoy está en estado vegetativo. Pero nosotros tenemos vínculo directo con la familia. El día de la inauguración. El día de la inauguración. A lo que voy es que esas familias a veces quedan en una situación de desamparo y durante mucho tiempo tienen que peregrinar buscando una solución. Hay un caso que está justamente, fue la solidaridad de gente de Rosario la que lo ayudó. Y lo otro que me parece central a la hora de hablar este tema es ver cómo está Vialidad. ¿Qué presupuesto tiene Vialidad para trabajar? Bueno, dame un minuto porque ya... No, yo quería preguntarles, porque yo leí, supongo que todos coincidimos, que al margen del mal estado de nuestras rutas, por eso digo que yo anduve la ruta 18... Ahora vamos a hablar de obras, vamos a presentar un informe. Está espantosa y es la cultura nuestra, es lo mal que manejamos la mayoría de los accidentes, o por lo menos por todo lo que yo leí, nuestra costumbre. ¿Será así? En realidad, más que costumbre, sí, serían malas costumbres. Nuestras malas costumbres. No, y el mal estado no ayuda el mal estado de las rutas, la falta de señalización, ¿viste? Y por ahí la propia imprudencia, pero en mi experiencia, las cosas que uno lee o gente, y la verdad que he tenido accidentes terribles, terribles. Yo no voy a decir que la mayoría de las veces han sido... o mal estado de las rutas o descuidos. Claro, siempre, en la mayoría de los casos que has tenido, ¿no? Digo, ¿qué te explican las personas? Los más terribles han fallecido, lamentablemente. No, en esos casos no, pero digo, cuando han tenido que esquivar cosas en mal estado, o es imprudencia. Es imprudencia. Imprudencia. Básicamente, exceso de velocidad, pasé... Julieta, ¿no? Sí. ¿Conocés esa ruta, me imagino, en la que lamentablemente... de hecho, vivía en Río Cuarto y viajaba mucho en la 36. ¿Y vos la conocías antes de ser Sí, la conozco antes y después. Es una ruta muy peligrosa, más allá de que se había hecho la autovía. ¿Por qué una ruta puede ser peligrosa después de ser convertida en autovía? Porque tiene... en realidad es una ruta que tiene mucho pueblo y mucha curva. Claro, bueno, en Córdoba también la realidad es que iba a un exceso de velocidad terrible. La ruta 14, por más que es autovía, es súper peligrosa. Cuando el conductor en autovía excede la velocidad. Exacto, de eso vamos a hablar también en un ratito, ¿no? Porque a veces también tomamos la autovía como un lugar seguro, pero levantamos la velocidad y entonces ahí ya deja de ser el lugar seguro que creíamos que era. Nosotros vamos a hablar ahora, en este informe, vamos a presentarles la cuestión de las obras, ¿no? ¿Cuáles son las obras en la provincia? El presupuesto, que es lo que planteaba Claudia recién, para esas obras que necesitan nuestras rutas provinciales. Mirá el informe y debatimos a la vuelta. El mal estado de las rutas y la falta de mantenimiento de caminos es motivo permanente de reclamos y denuncias. Vías muy deterioradas, pozos, baches, rutas sin banquinas ni señalización y tramos de obras paralizadas son una postal recurrente que dificultan no solo la salida de la producción, sino que interrumpen la vida social de las comunidades. En muchos casos, estas deficiencias tienen relación directa con la siniestralidad de la que, lamentablemente, Entre Ríos es protagonista. Pero, además, la geografía particular de nuestro territorio con lomadas, abundantes arroyos y lagunas, sumada a la alta deforestación y el cambio en los suelos, produce que la irrigación del agua no sea la adecuada y eso le resta seguridad y transitabilidad a los caminos. ¿Qué parte de ese problema le compete solucionar a Nación y qué parte al gobierno provincial? ¿Con qué presupuesto trabaja el organismo de vialidad provincial y cuál es la proyección para 2019? ¿Hay obras de la provincia paralizadas? ¿Cuál es el compromiso en materia de obra pública para los próximos meses? Presupuesto. Recién Claudia hablaba un poco de esto, ¿no? Abriendo esta parte del debate, porque además, bueno,
no sé, ya vamos a conocer exactamente cuál es el presupuesto de vialidad nacional para las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Lo que se conoció hoy de vialidad nacional, de obras, infraestructura, sí, son 160.000 millones y la garantía de que las que estén en ejecución, ya ¿eso sea es por... más o menos que...? Más. Y que lo que esté por público-privadas se concrete. Por ejemplo, nosotros en el caso de Entre Ríos, el Rosario Santa Fe Paraná, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, yendo a lo local, en Entre Ríos, el tema de vialidad es un tema que se discute desde hace años porque, bueno, el presupuesto nunca alcanza, son más o menos 30.000 kilómetros de caminos en la provincia, gran parte de ellos de red secundaria y terciaria, es decir, caminos de tierra, de ripio, en zona rural, donde está gran parte de la población y, como dijo gente de educación cuando estuvo aquí en el programa, muchas escuelas, muchísimas escuelas. Entonces esto hace que, bueno, si están en buen estado hay más arraigo, más posibilidad de que el chico estudie. Totalmente. En fin, todo un tema que tiene que ver con presupuesto. Es un tema que tiene que ver con un montón de cuestiones. Cuando uno habla de rutas, habla de peligro vial, pero también habla de desarrollo económico. Totalmente. Porque no importa si vos tenés una re buena empresa, pero que no podés sacar la producción. Entonces, pero también tiene eso que está diciendo Claudia, tiene la cuestión social, la capilarización de la red de camino. Nosotros nos vamos a Uruguay y todos dicen, che, qué fantásticas las rutas de Uruguay. Claro, porque nosotros hacemos una sola ruta que pega toda la vuelta. Cuando vos es el querés, único lugar donde yo me animo a manejar. Cuando vos querés ir por Chile Durazno, también. querés ir a Tacuarembó, te querés matar, porque las rutas la verdad que son para comprarte un Hammer. Y acá Entre Ríos decimos, no, horribles, espantosas las rutas. Se elaboró 1.500 kilómetros de ruta entre las reparaciones y las rutas nuevas. Se hicieron rutas nuevas de localidades que no tienen importancia en teoría, como por ejemplo Chajarí, la ruta... pero bueno, la ruta que se hizo de Diamante hasta Gualeguay, donde se les hizo todo nuevo, y Tercera Trocha, yo la viajé, durante todos los 90 viajé toda la provincia, recorriendo, vendiendo, y las conozco. La Tercera Trocha hizo que yo volviera a querer viajar a Buenos Aires por Entre Ríos. Sí, porque eso, antes era eso es innegable, pero imposible. la ruta 18 no. Esa ruta, la ruta 11, cambió no. mucho, es una obra que tiene más de 10 años y que por suerte se mantiene muy bien porque desde la licitación quedó establecido que la empresa tenía que hacer el mantenimiento. Es que cuando se licita deberían ser así en todas. Debería ser así en todas, pero no hubo proyectos, ¿no? De y en esa camineros. En esa ruta se dio justamente eso. La empresa Pitón, que es de Gualeguay justo, se encargó de hacer bien la ruta porque le iba a tener que mantener la propia empresa. Tal cual. La ruta Nogoyá-Concepción del Uruguay era imposible. Era imposible. A ver, manden ustedes, por favor, del otro lado, porque ya vamos a estar leyendo los mensajes. En cuanto a fondos nacionales, vos sabés bien que todavía también falta la ruta 127. Seguro. Es históricamente una de las peores rutas de la provincia. Y además es una ruta que te lleva directo a Brasil. Sí. Es una ruta importantísima, de tránsito no pesado, pesadísimo. Por ahí vienen muchísimos camiones y lamentablemente nunca está completa en sus siempre por tramos. Ahora, eso también me gustaría. ¿Por qué por tramos? ¿No? Y por falta de fondos. Pero digo, ¿no? Por tramos fragmentados, digo, no es que quedó la mitad. Digo, pero también los accesos. Ahora, cuando vos ponés un acceso donde vos le haces entradas con derivación y tenés iluminación para una ruta a la noche, una zona rural, también ayuda. Hay un montón de cuestiones, pero yo creo que tiene que ver también con la conciencia de la gente que no porque el auto alcance 160 kilómetros por hora y parece que no viene nadie, vos... Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué pasaba con lo de los consorcios? El tema de consorcios camineros, la propuesta está en la Cámara de Diputados, la impulsó Esteban Vitor, que es un legislador de Cambiemos. Justamente hubo en la semana la participación de asociaciones de Chaco y de Córdoba que trajeron las experiencias que ellos hicieron en esas provincias que fueron muy buenas porque frente a la demanda de los caminos y a la falta de recursos se impulsó esta modalidad que era Entre Ríos.
está trabada en diputados. ¿La modalidad en qué consiste? Y consiste en que, en el caso de Entre Ríos, por ejemplo, productores en una zona que es la zona más sensible porque no tiene los caminos, se puedan unir en consorcios y la administración pasa por ellos, no le quita recursos ni le quita trabajadores a vialidad, lo que hace es ser una pata que complementa justamente la falta de operatividad que tiene vialidad con este tema. Juan, entonces, usted como es empleado de... Un minutito para ver, yo porque lo que quiero decir es que lamentablemente esa experiencia ya fue hecha vialidad una vez y no dio resultado. Pero no quiere decir que ahora no se haga y se pueda hacer bien. No va a dar resultado primero porque el hombre de campo no es vial, por empezar. O sea, no sabe trabajar un equipo. Además, no tiene una estructura técnica para mantener la maquinaria vial, que es una maquinaria muy especial. Entonces, el día que una motoniveladora se rompa, una topadora se rompa, ¿a dónde va a ir? Mire, yo estaba leyendo... Las concesiones, se firman contratos y están obligadas las concesiones a hacerse cargo. Por ejemplo, la 174 tuvo mucho tiempo, la concesión a cargo de Puentes del Litoral presentó quiebra con demandas millonarias de un montón de usuarios que justamente demandaron. Este caso es el ejemplo concreto. Se inaugura un enlace vial, una conexión vial con bombos y platillos porque era el camino comercial, un nuevo enlace para transitar uniendo dos provincias, uniendo dos ciudades muy importantes como Rosario, Victoria, todo eso, y la obra estaba prevista que sea de doble trama. El proyecto inicial del puente, que como decíamos 60 kilómetros de lo que corresponde la mayoría a Entre Ríos, digamos es prácticamente nuestro el puente, por decirlo así, inicialmente tendrían que haber sido dos vías. Eso no se hizo. La plata de eso no se destinó para eso. 2 vías por mano, digamos. Claro. No como ahora que es ida y vuelta, digamos, que por eso los choques en el puente son frontales. Pero fue el proto PPP, digamos. O sea, esto lo administra un privado y la garantía... Y cuando se firma, nosotros lo hemos leído... Pero la inversión no es PPP, porque la inversión siempre fue del Estado. Fue la única obra pública que se mantuvo en el gobierno de la Rúa. El puente... la única en el país. Si alguien puede aprovechar para lo de proyecto público-privado, que alguien lo de PPP, para que la gente que no lo sabe... Los proyectos público-privados son inversiones que hacen las propias empresas para desarrollo de infraestructura y luego se quedan con la concesión. Pero la plata la ponen los privados. Seba, explícala. Con créditos en los que el Estado sale de avalista. Entonces, y la plata de los bancos también. No es obra pública, entonces no tiene todos los controles de la obra pública, pero la garantía es y a la vez del la Estado concesión nacional. no cumple, como en este caso no cumplió con lo que tenía que cumplir, que es tener puestos sanitarios en las cabeceras, tener controles que recién ahora pudieron comenzar los controles reales. Después quiebran y todo el crédito le queda al Estado. Sí, lo que quería agregar, dos cosas. Con la obra público-privado lo bueno es que se llega a esa instancia en un proceso donde se transparenta la licitación, que ahora están en red, digamos, en internet. Antes eran solamente el que compraba el pliego y me parece que esa es una deuda que tiene Entre Ríos de transparentar. Y lo otro, sobre la maquinaria vial, me parece que hoy la persona que trabaja en el campo, el productor, ya no está pensando en una estructura de trabajo antigua, pesada. Hoy la maquinaria del sector rural es muy avanzada y creo que, por ejemplo, se hace al cuidado de la maquinaria... Hay provincias donde funcionó lo del consorcio. Funcionó muy bien y lo otro que quería contar era que buscando justamente, como decía Ana, material sobre el tema, porque no soy una experta en el tema vial, me llamó la atención una motoniveladora que queda abandonada en la ruta en Crespo, que era la ruta, una mejora que se estaba haciendo en la zona, la dejan, queda 1 año y medio abandonada la maquinaria ahí, cuando la encuentran estaba desguazada totalmente. Entonces digo, del Estado, de vialidad. Vialidad provincial. De vialidad provincial. Entonces digo, cuando hablamos de recursos no es solamente cuánta plata tiene determinado organismo para funcionar, sino también cómo se cuida y ¿Pero cómo puede quedar, perdón, porque ahí eso me excede, ¿no? Una maquinaria 1 año y medio de que es algo, ¿no? 1 año y medio... y bueno, después en el sur de la provincia, Gualeguaychú, con la ruta 51... Está todo inventariado, siempre hay un responsable. Bueno, hay un en responsable este caso, que estuvo a cargo de esa maquinaria, no puede... Los equipos viales generalmente están a cargo. Suelen quedarse un tiempo seguramente en algún lugar. Pueden quedarse pero 1 año y medio no le va. 1 año y medio tirado en una ruta. Pero generalmente hay una división especial en vialidad que hasta un destornillador se le da a cargo a la persona y tiene que rendir por eso.
Claro. O sea que me imagino que deben haber máquina... desatado algún sumario, alguna investigación bastante algún responsable tendría que haber. A ver, denme un minutito nada más y ya seguimos debatiendo porque tenemos mensajes de ustedes del otro lado. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, muchos mensajes. Viajo todos los días por la Ruta 6. Si bien ahora la están arreglando por tramos, la verdad que el estado es lamentable y no hay controles. Los camiones hacen lo que quieren. Saludos desde Buenos Aires, los miro por internet. Hola, las rutas no son peligrosas, los peligrosos somos nosotros, nos falta mucha educación vial, más educación vial y más todavía, sobre todo en las escuelas. Estamos todos de acuerdo en que es importante, pero sin embargo, llevan un manual a las escuelas, dicen que es un concepto transversal y ahí queda todo. Buenas noches, estoy viendo el tema de las rutas. Soy viajante y en realidad la mayoría de los accidentes son responsabilidad de los conductores, por más de que en algunos casos falte, por ejemplo, señalización. Creo que tenemos que pensar más en nuestra vida y en las de los demás, nos dice Omar. Yo creo que los inspectores tienen que labrar más multas, radares y multas porque somos hijos del rigor. Hola, la formación de un conductor se debería dar al momento de sacar el carnet. Yo considero que mayoritariamente somos habitantes de cabina, no conductores de vehículos. Hola, me pregunto y aprovecho que hay gente que sabe, se ve y mucho, ¿cómo fue el accidente de la Sota? ¿Cómo es posible chocar en una autovía? ¿No es que la autovía nos da seguridad? Muy buen programa, nos dice Raúl. Bueno, ya vamos a hablar, a ver, sí. No, con respecto le quería preguntar a Pascual sobre el tema de la Sota, porque el cansancio, el estrés, la noche, el cinturón, que por ahí decían que no se quiso poner el cinturón para no arrugarse la camisa, también por ahí, todo eso obviamente incide. Todos los problemas ocurren por el factor humano. Sugiere la Agencia de Seguridad no viajar de noche, porque de la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana el organismo lo vence el sueño, el cansancio y la fatiga. Y además, porque la luz baja hay que usar es poco el espacio de visión. Todo ocurre porque el hombre es el responsable. Hay 3 factores: el climático, el mecánico y el humano. El hombre humano tiene que saber qué ocurre cuando hay niebla. Dice, pongo la luz alta, parto esto y paso. Mentira, refleta, te vuelve en contra de reflejo, hay que usar la luz baja. Pascual, un televidente decía, más controles, somos hijos del rigor. ¿Eso es así? ¿Lo ve así? Yo creo que hay que, nosotros necesitamos control, por ejemplo, de ruidos molestos. Necesitamos control de excesiva velocidad. Necesitamos control de pase en rojo. Necesitamos control de celular. Necesitamos control de alcoholemia a cualquier hora del día. Necesitamos. El hombre no puede andar en libertinaje como estamos. ¿Hay lo suficientes? No, hay algo que tenemos que tener conciencia. Si hay 400.000 habitantes no podemos tener un inspector para cada persona. Claro. Pero sí, como inspectores, hay que educar para que el inspector eduque, no ejecute, sino que eduque. En eso coincide con Juan, lo que estaba diciendo Juan. Sí, Lalo, un ejemplo de que somos hijos del rigor se puede ver en lo que es el uso de las luces bajas obligatorias en ruta. Claro. Cuando la policía empezó a controlar y a cobrar multas, todos empezamos a poner las luces bajas durante las 24 horas. El tema de uso de casco acá en las motos. Y es muy útil. Y es muy útil usar las luces bajas en la ruta porque permite que ver los autos. Hay una diferencia entre la luz baja, usted mira el horizonte y brilla. Lo ven y se ve. Si esa luz está apagada es opaca. Un señor entró a una estación de servicio a cargar combustible de agua caliente, le dijo el señor del surtidor, apague el motor, lo apagó, el hombre salió, llegó a la caminera, un auto nuevo con todos los papeles, cuando terminó el operativo le dice, señor, usted tiene una multa de 5.000 pesos, va a tener que pasar y pagarla. ¿Y por qué? Dice, si yo tengo todo el día, no tenía la luz baja encendida. Está hablando de mi caso, Pascual, quiero que sepa. Me pasó exactamente lo mismo. Oscar, ¿qué pasa con los radares y la policía? ¿Cómo fue? A ver, primero sí sirven, ¿no? Pero además Entre Ríos también, me parece más que es una provincia emblemática en el caso de los radares, porque fue muy criticada. No, por ahí quiero comentarlo, aprovecho esta oportunidad para decir lo siguiente. En la provincia de Entre Ríos hace muchísimos años estaba por licitación, estaba instalado el sistema de radar. Sí. Estos equipos estaban bajo la supervisión de la provincia, digamos, estaban tercerizados. En el 2015 el sistema de fotomulta dejó de existir, esa licitación cayó, no está funcionando más este sistema.
y actualmente la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos ha provisto a la Dirección de Prevención varios equipos de cinemómetros, los cuales están trabajando en la provincia y se está aplicando ajustado a la Ley Nacional de Tránsito, que es con notificación inmediata en el lugar, dentro del radio de los 10 kilómetros. Recientemente, que de público conocimiento, el 23 de agosto, donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial firmó un convenio con la provincia, donde va a haber una serie de avances, de mejoras de control en la provincia, y un nuevo sistema de multa de trabajo, digamos, que va a transparentar más el sistema de trabajo. Pero es importante decirlo, ¿no? Porque la verdad es quiero que... comentar lo siguiente en relación a esto. Ahí nos entregaron varios cinemómetros nuevos, realmente que están trabajando en varios corredores en la cinemómetro provincia. No es un radar, es un radar. Es un radar, es un sistema para captar el exceso de velocidad en el vehículo. Y en forma inmediata se toma una placa fotográfica y el conductor se le exhibe esa documentación para que lo vea y se le da el acta de infracción pertinente. Esta persona en el momento está establecido en la Ley Nacional de Tránsito, puede hacer un reconocimiento voluntario, puede abonar el acta de infracción en el momento, puede recursarlo o puede abonarlo en el banco. Con el correspondiente recibo. Como comisario, no sé si tiene que haber aviso previo en el lugar, que uno sepa que tiene que haber un aviso previo para el conductor, que sepa la que señalización existe desde ya que existe la señalización. Pero sí, la norma está. O sea, si vos transgredís el límite de velocidad que está impuesto por la Ley Nacional de Tránsito y que te lo pone tu misma póliza estándar de seguro, o sea que te está cuidando a vos para justo atrás tuyo, perdón, Julieta, estamos viendo un auto a 170 kilómetros por hora en una autovía. En realidad no necesitas que te avisen. Pero para que sea válida la multa. Sabés que estás violando la normativa. Para que sea válida la multa. Te llega a tu casa y chao. No, lo que estoy preguntando es que para que sea válida la multa en la ruta, tiene que haber un cartel que diga que la ruta está siendo controlada, monitoreada. No porque yo entiendo que no. O sea, están los carteles donde tenés los límites de máxima velocidad y aparte en determinadas zonas más bajos, 60 kilómetros por hora, porque a ver, ¿qué dice la Ley Nacional de Tránsito? Nosotros, ¿qué es lo que explicamos? Tenemos un protocolo para hacer la captación. Está el móvil con personal identificado. La captación está señalizado mediante los conos, como así también los carteles anteriores informando de que hay presencia de radares trabajando. Independientemente de esto, si no, no es legal. En diferentes puntos de la provincia tenemos carteles, tanto en rutas nacionales como en rutas provinciales, donde está informando a quien ingresa a la provincia o recorre las rutas de la provincia, tanto nacionales. Yo le quiero hacer una pregunta, Oscar, porque vos planteas algo, Seba, que a mí me deja en una disyuntiva, ¿no? Porque si no, no es legal. Está el cartel de 120, pero con la distancia ya te lo 140. tomaron. Me pregunto. La medida, vos cuando lo ves y venís al exceso de velocidad, no te da y ya te tomó el radar. A ver, Pablo. Pero son dos temas distintos, claro. Otra cosa. Un minuto. Me parece que lo tuyo se refiere al tema de, básicamente lo que hablaba Mario en un principio, de las empresas privadas, cuando estaban los controles sorpresivos, que por ahí siempre fue tema de discusión. Esas empresas sí deberían avisar con anticipación. Que se escondían atrás de los árboles. Atrás de los árboles, atrás de otro vehículo. En la provincia ya no lo tenemos más. Claro, eso ya no, eso está claro. Después te llegaba la multa por correo y vos no habías andado por el lugar. En Santa Fe, la multa se te impone y te llega a tu domicilio. Sin aviso. Sin aviso de ningún tipo. No sé si yo me perdí perdí de ver un cartel, pero a mí me llegó a mi casa y lo tuve que ir a pagar. Los vehículos y el personal, todos identificados. No, que vos encontrabas un vehículo, un utilitario camuflado. Claro. Pero yo digo, a ver, nos tiran, porque es cierto, nos tenía abonado un importante medio nacional, diario nacional, a la provincia de Entre Ríos, pero recorre Córdoba. Córdoba es súper hay camaritas así, fijas, sin absolutamente nadie. Cerca, un robot que saca foto, te llega y listo. Y anda a cantarle a Mago. En Córdoba te avisan. Santa en Córdoba Fe. te avisan. ¿Te avisan que unos kilómetros después
a tal kilómetro usted cometió antes, tal infracción. cometió tal falta, puede ir a registrar el... Además, Córdoba es súper estricta con eso, justamente por los caminos. Yo le quería preguntar un minutito porque tenemos que ir rápido a un informe. Gente, bueno, lo que ocurrió justamente hablando de Córdoba, ¿no? Con el accidente o el siniestro que le costó la vida a José Manuel de la Sota, se hablaba también, se han especulado muchísimas cosas, ¿no? Entre algunas de ellas, si iba, por ejemplo, hablando con celular. El tema del celular hoy en día es un flagelo para la ciudad, ¿eh? Para la ciudad y para la ruta, no tengo ninguna duda que también. La Asociación Civil Luchemos por la Vida, la conocemos, ¿no? Porque hace años que vienen haciendo spot. Tiene spot, por ejemplo, vamos a mostrar algunos, o no sé si los vemos en el wall o a pleno. Acá estamos viendo algunos spots. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Aparte, hasta la cortina musical, ¿no? La conocemos, pero de memoria. Pero ¿por qué, Pascual, usted cree que hay todavía más cosas para hacer y que campañas, por ejemplo, como estas, no terminan de ser útiles del todo, ¿no? Porque nosotros necesitamos que nos bombardeen más seguido en el día. Cosa de que podamos entender de que la vida no tiene precio, que no se puede comprar. Y además, el celular no tiene por qué utilizarse ni en la ruta ni en ninguna parte, porque el celular es el peor enemigo que tenemos. Nosotros tenemos 4 enemigos letales que no debiéramos usar. Pasar en rojo, excesiva velocidad, alcohol y celular. El celular, lo peor que puede hacer una persona cuando recibe un mensaje y lee, ahí sonó, porque un mensaje puede durar 3 segundos. Y uno en 3 segundos recorre 30 metros, si va a 40 kilómetros. Yo después quiero, ahora tenemos que ir a una pausa muy cortita, pero también me gustaría que hablemos después qué pasa con estos autos que vienen ahora hasta con televisores, ¿no? Ahí adelante donde podés ver de todo. Me parece como una contradicción. Totalmente, dañinos. ¿No? Y habilitados. En los países del primer mundo, Lalo, hay autos que ya se manejan solos. Así que... Pero nosotros no estamos en el primer mundo. Todavía nos falta, me parece. Muy lejos. Pero también me parece que en algunas cosas hay un cambio sustantivo. Digo, no todos usamos el celular y creo que la gente ya se está acostumbrando. Los siniestros viales, el cambio es para peor. ¿Es para peor? No, claro. Bueno, denme un minutito para compartir una pausa corta y ya vamos a hablar de esto, porque el tema de los celulares está incorporado dentro de las 4 razones principales que dice Pascual que provocan los siniestros. Ya venimos, pausa cortita y seguimos hablando de los siniestros y nuestras rutas. Ya estamos de vuelta, acordate de participar, seguí participando en las redes sociales con el hashtag El Ventilador y mandanos tu mensaje que vamos a seguir leyéndolos. Queremos conocer el estado de las rutas en cualquier localidad que vivas en la provincia de Entre Ríos. Maru, vos viniste con tu mamá. Sí. Celina Sena, gracias por estar, Muchísimas gracias, creo que tenés el micrófono ahí, está funcionando. Trabajás también arduamente en la fundación, ¿no? También trabajo y bueno, nada más que dejar un mensaje para todos. Porque el tema da para mucho, de muchas formas da mucho. Pero le hablo a las mamás, a los papás, a las tías, a los tíos, a los abuelos. No esperen recibir esa llamada. Esa llamada que te cambia la vida para vos y toda la familia. Aconséjenle a los chicos que salgan con el casco, que respeten las esquinas, que crucen por las esquinas, no por el medio de la calle, que manejemos a conciencia, que respetemos todo lo que está indicado, que se sabe, pero que nadie lo cumple. Porque la verdad que recibir esa llamada te cambió la vida. Muchas gracias por este programa, porque da la posibilidad de que este tema se maneje, se hable, se sienta, y que en Paraná, que realmente es un caos transitar de la forma que sea, en bicicleta, caminando, en el colectivo, lo que fuera, es un tema que hay que implementarlo, incorporarlo y seguir charlándolo. Solo acá no hace falta que lo digamos, es todo el día que hay que estar hablando de esta temática, de lo que es, cómo se conduce
y la conciencia que hay que tener para estar detrás de un volante. Muchas gracias. Celina, no, gracias a vos por estar. ¿Te parece importante comenzar desde la casa, no? Por supuesto, desde la casa. Los más chiquitos creo que hoy por hoy son los que están asimilando más fácil lo que es la educación vial. La gente grande es la que está intolerante, en todo sentido, o sea, no respeta a los que están caminando, al que va al lado, y como hoy dijeron también, cuando bajás del auto te transformás en un peatón y tampoco respetás las leyes de tránsito, porque el peatón también tiene que respetar las leyes de tránsito. Totalmente. Somos peatones, ¿no? Me parece que hay una cuestión que tiene que ver, cuando volvemos a hablar de educación o de cuestión cultural, me parece que tiene que ver con naturalizar la situación de estar atrás del volante. O sea, perder noción del lugar que estás ocupando, del riesgo que implica para vos y para el resto, digamos. Me parece que primero creo que no choca a todo el mundo. No le pasa a cualquiera la situación de un accidente grave. Me parece que hay como una actitud en el volante, digamos. Hay mucho... loco manejando. Mira, ahí, bueno, Ana, vos podés venir tranquilo y si alguien hace un sobrepaso en un lugar, pero por eso toca te a digo, vos también. No, por eso te digo, me refiero digamos, la responsabilidad bueno, buen vial. término, digamos, claro. Homicida vial, gente que vial, tiene absolutamente impiadoso respecto de con qué se está manejando. Y me parece que esto de tratar de no naturalizar cuando uno está manejando es un trabajo que, como decía él, requiere estar todo el tiempo permanentemente tirando el mensaje. Son intempestivas esas actitudes. Por ejemplo, haciendo zigzag. Hay gente que hace actitudes temerarias. Claro. Realmente, y hay gente que no lo haría nunca porque muere de miedo. Parece que la gente ha perdido el interés por la vida. No tienen conciencia de que si te rompes un brazo no vas a tener fuerza. Sí, o creemos si que te nunca rompes nos va a una pasar. pierna vas a perder la libertad, no vas a caminar, no vas a saltar. Se conoció hace poco correr. videos que se hicieron virales, ¿no? Que tienen que ver, que estamos viéndolos ahí en algunas pantallas, con camiones corriendo en picadas, Sí, ¿no? se vio. Que a ¿alguien recuerda cuánto era eso? 120. 120 y más de 120 también. Son expresiones lamentables de nuestra cultura, pero son expresiones bien arraigadas también, en nuestra no tenemos cultura. leyes que regulen eso, porque hoy en día una persona que mata al volante no va a la cárcel. Y ahí tenemos un tema que da para hablar en otro programa. Hace unos años hubo un caso lamentable en la ciudad de Paraná, que hoy hubo una noticia con eso, que tiene que ver con la muerte de Juan Manuel, un chico de 6 años, en la puerta del Colegio Centenario. Máximo 8 años, porque hoy cuando pasaban las noticias yo no podía creer que máximo para un accidente... Bueno, pero el hecho de que haya ido preso es un avance. Es un avance. El hecho, la noticia, a mí, el día que pasó, a mí a la hora me llamaron por teléfono de este mismo canal para preguntarme, opinión al respecto con lo que había sucedido. Maru, ¿me dejás hacer para el televidente del otro lado, para los que no conocen el caso de Paraná? Seguro que sí, pero tal vez si son de otro lugar no. Es el caso de un chiquito que murió frente al Colegio del Centenario, en una de las calles más importantes de Paraná, a la Alameda de la Federación, con una persona que iba al volante alcoholizado, drogada, a 130. Pero uno de los chiquitos muere y el hermanito seriamente herido. Exacto, esa persona tuvo su pena de 8 años, pero está desde hace un tiempo con salidas sociofamiliares. Sociofamiliares los fines de semana, ¿verdad? ¿A vos, Ana, qué decías? No, yo decía, cuando hoy pasaban la información, yo no podía creer, primero que fueran 8 años nada más, porque hay una vida menos. Fue una de las condenas más altas en toda la Argentina. Y eso que me explicaste que es una de las condenas más altas. Sí, y más y altas ahora en que cantidad después de años, de 12, porque fue en el 2015 esto, Por ¿no? la negligencia terrible, solamente por eso. Claro, pero alcoholizado. Porque una persona que a lo mejor traspasa en exceso de velocidad un camión en doble línea amarilla, choca de frente y fallece en 4, no va preso. Bueno, es el hecho de mi familia. El choque fue frontal, ¿entendés? Una porque persona que iba sin autos en papeles, sin carnet, con 7 personas en el auto, de manera decide adelantarse a un camión sobre el puente y de manera frontal choca el auto que trasladaba a mi familia, y nosotros, después de una gran lucha, logramos que la causa se eleve a juicio oral y público. Claro. Y también eso es algo que quiero decir. Pero porque aparte lo han seguido ustedes como porque las familias familiares no pueden acceder a la Maru, justicia. por eso decís vos que en este caso, por lo menos hubo, ¿no? Digo, en el caso del chiquito del Centenario. En el caso del responsable del siniestro donde falleció mi hermana y mi tía, estamos hablando de 2 fallecidas. Mi hermana falleció en el lugar del hecho, en el mismo día. Mi tía estuvo 4 meses internada en terapia intensiva y falleció. Álvarez es de La Matanza. Estuvo en estado de rebeldía muchísimo tiempo hasta que se presentó
Por jurisdicción nos toca, en cuanto a lo penal, digamos, nos toca el juzgado de Victoria. Sí. Y de entrada nos dijeron los fiscales, nosotros lo hicimos público la denuncia, los colegas, compañeros acá lo saben, en su momento le hicimos pública la denuncia porque el propio fiscal nos dice, así, palabras textuales, no se calienten, no va a ir en cana, denle la probation, pónganse a favor de la probation y de esto salgan adelante, no sé qué. Bueno, nosotros como familia dijimos, no nos parecía que un fiscal representando el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, perdón, nos diera esas respuestas, nosotros siendo las víctimas, y decidimos hacer público esto. ¿A ustedes en la cara fue esa frase? Sí, en una reunión en el juzgado en Victoria. El fiscal Guaita. Nosotros lo hicimos público, salió a nivel nacional, nos llamaron de un montón de lugares y nos convoca el procurador de la provincia a partir de esto. Por eso digo, no todas las familias pueden hacer pública este tipo de cosas. No todas las familias y las personas tienen la misma fuerza también. Y a partir de eso pudimos lograr que nuestra causa, le digo, porque bueno, la causa de mi familia, se eleve a juicio oral y público y Álvarez fue condenado. Fue condenado a 2 años y 8 meses, es decir, excarcelable. Y fue condenado, inhabilitado por 10 años para conducir. ¿Quién controla la inhabilitación? Nadie. ¿Y él tenía, tenía seguro o también manejaba sin seguro? Encima porque ese el es otro seguro tema era también. un seguro trucho. Claro, bueno, la falta de control y la prevención. Todo irregular. A ver, la persona se trasladaba desde La Matanza, venía viajando hacía 12 horas y no hubo un control que lo detuviera. Un control que... Déjenme compartir el último informe cortito. Queremos hablar justamente de esto, de las penas. ¿Qué pasa? ¿Se cumplen? ¿Quién controla después? Mirá el informe, ahora debatimos. ¿Qué rol están cumpliendo los 3 poderes del Estado para reparar el enorme daño que significa la pérdida de un ser querido en un siniestro vial? ¿Cómo son las condenas? ¿Están a la altura de la gravedad de los hechos? ¿Cuáles son los recursos que tiene el Estado para controlar su cumplimiento? Acompañarse en el dolor ante la tragedia de perder a un ser querido, poner la energía en la prevención y buscar que se haga justicia son los principales motivos por los que familiares y amigos de víctimas de siniestros viales deciden asociarse. Basta pensar en la cantidad de estrellas amarillas impresas en el pavimento de las calles de la ciudad de Paraná y de la provincia para notar la presencia de estas personas que aún con su tragedia a cuestas trabajan por la concientización vial. A nivel nacional, por el trabajo de organizaciones de este tipo, el Congreso sancionó hace 2 años una ley que agravó las penas para aquellos casos en los cuales el conductor responsable abandona a la víctima o haya estado manejando bajo los efectos de estupefacientes o de alcohol. Con esto no podrá obtener la excarcelación quien provoque la muerte de una o más personas y se dé a la fuga, maneje a un 30% más de la velocidad permitida o tenga alcohol en sangre. En cuanto a las penas, ¿serán de 3 o más años? ¿Cuáles son las penas? Bueno, acá estamos, están los micrófonos abiertos, gente. Estamos justamente hablando de esto, del tema de las penas. Pero recién Maru dejaba una cuestión ahí en el tapete antes de irnos al informe, que tenía que ver con quién controla el después, ¿no? Con los que están inhabilitados, por ejemplo. Sí. Oscar, ¿cómo es ese control, ¿no? Sí, en la provincia existe el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito. Eso está bajo la órbita de la policía y todos los juzgados, digamos, todas las autoridades que tienen poder para aplicar una sanción informan al registro provincial y nosotros a su vez informamos al registro nacional la inhabilitación de esta persona. Sí. Esto en los controles, en la práctica, en un puesto caminero, se verifica esta información cuando se controla un carnet de conducir, digamos, una licencia de conducir, si esta persona está inhabilitada, como así también se lo inhabilita para realizar un trámite. En ningún municipio en principio debería otorgarle. Claro, no debería poder. Tiene que consultarlo en el Sistema Nacional de Antecedentes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, esta semana se conoció el caso, ¿no?, de una persona que... No, el tema es que el registro no es a nivel nacional. Bueno, hoy a la mañana, porque venía el programa, me comuniqué con un fiscal de la provincia que atiende muchos casos de siniestros
y me voy a reservar el nombre, ¿no? Totalmente. Porque la verdad que no viene al caso, porque lo que tiene que ver es la información y es de que es una gran falencia el tema de que no hay un registro de inhabilitación a nivel nacional. Seguramente en la provincia se ha avanzado, se trabaja y seguramente yo no lo voy a negar a eso, por supuesto. Lo que digo es, también hay una realidad. La licencia única de conducir a nivel nacional, que en su momento y que seguramente ha sido un éxito en muchas ciudades, hay ciudades chicas que todavía no llegó, hay muchos municipios que no la implementan. Entonces ahí ya tenemos una falencia, todo eso no están incluidos. Y después, digamos, lo que pasa acá en la provincia, el caso de, bueno, yo hablo de mi familia, pero digo, tengo referencia a muchos ejemplos de otras familias que forman de Puente Estrella, que los que ocasionaron el siniestro no son de la provincia de Entre Ríos, La Matanza, Buenos Aires, Rosario, y no hay un intercruzamiento. Y realmente el trabajo lo termina haciendo la familia de control de que si debería ser un salió a dar una vuelta a manzana, ¿no? Y ahí hacer la denuncia. Exacto, lo que pasa que también le quería preguntar para que salte el dato de que soy una persona inhabilitada, debo pasar y que en el control justo me detengan y a veces en el control de 5 paran uno, digamos. Pero a mí me parece que el tema de la licencia unificada nacional ayuda, por más que no estén en las localidades chicas, en todo el resto del país, porque esa licencia además prohíbe que vos hagas el carnet de conductor en un lugar diferente a tu domicilio oficial. Entonces, antes estaba la vivada de que se iban, qué sé yo, a una localidad chica de por acá cerca y le hacían en San Benito, el carnet. Acá. Hay muchos municipios que no están adheridos, que es esa la herramienta que ellos tienen para ir a hacer. Pero no tienen la posibilidad de hacer. Entonces no está unificada la licencia. Pero cambian el domicilio. Cambian el domicilio. A ver, un minuto, por favor, gente. Sí, Pablo. La gente que hace truchos. Entre Ríos tiene más del 50% de los municipios adheridos, que representan más del 80% de la población, con la posibilidad de obtener la licencia única de conducir. ¿De qué depende de que los que no están adheridos se adhieran de una decisión? De la autonomía municipal. Exclusivamente autonomía municipal. Sí, por ahí, y eso tiene un costo donde hoy se está trabajando para que municipios chicos puedan emitir la licencia, pero que un municipio de mayor jerarquía se lo imprime. Pero en cuestiones tan importantes de orden nacional, no sé si debería contar la autonomía municipal, ¿no? Porque lo que pasa Pablo. Claro, después tenemos el problema, como dice Maru, a nivel nacional, donde empiezan a entrar las autonomías provinciales y demás, que entonces donde se arma el problema del entrecruzamiento de datos. Sí, pero el carnet, en definitiva, el carnet de conducir, otorgado por el municipio, sigue siendo habilitante a los fines de el control, a los fines de la póliza de seguro. Y a los fines del reclamo eventual, tanto en lo civil como en lo penal. Hace poquito, hace 2 o 3 días, salieron los diarios que había todo un inspector y un montón de gente que daba, facilitaba los carnets. Cerca de la, ¿no? Oscar, cerca de la terminal, creo que era. Bueno, pero ahí es otra cuestión. Es otra cuestión, el carnet trucho. Seguro, eso es carnet trucho, pero digo, cuenta con lo que Maru, porque vos recién dijiste, Maru, hay muchísima gente que trucha los carnets. Eso se sabe. Yo estoy segura, y la verdad que creo que por una cuestión de salud mental hemos decidido no seguirle los rastros a quien mató a mi hermana y a mi tía, porque la verdad que no lo vamos a hacer, pero estoy segura que transita por nuestro país y libremente, y bueno, y allá, digamos, y así, ¿cuántos, no? Yo quería decir un dato, nosotros... como decían los chicos del Observatorio del Entre Ríos, están todavía formando los números. Bueno, en Santa Fe, acá nomás, la provincia de Santa Fe publicó, digo como para que tomemos conciencia realmente del tema, ¿no? Porque hablamos de números y estamos hablando de personas muertas, ¿no es? No, claro, siempre. 3, 2, 1. Y familias. Y familias destrozadas y consecuencias familiares y personales terribles, pero sociales. Sociales para todos. Estamos hablando de la salud pública y de un montón de estructuras que se desacomodan a partir de cada siniestro vial que ocurre en nuestro país. En Santa Fe, el año pasado, hubo 264 homicidios por femicidios, por robos, por delito, por mafia. 264. Esto es publicado por el Ministerio de Seguridad. ¿Cuántas personas murieron por siniestros viales en la provincia de Santa Fe el año pasado? 628 personas. Solo por siniestro vial. Y 264 por todo lo que tiene que ver con homicidios varios.
Claro. Es increíble la diferencia. ¿no? Es el resto de los delitos, claro. Tenemos mensajes, Andreas, ¿no? Muchísimos, Lalo, y de diferentes lugares. Soy Pedro y transito el puente Rosario Victoria. Hay mucha imprudencia. Saludo a los integrantes y referentes de Puente Estrella. Loable el trabajo que realizan. Me pregunto, hace algunos años las camineras eran sinónimos de coima, de corrupción. ¿Eso ha cambiado a propósito de la presencia del señor Müller allí? La Ruta 18 está totalmente estancada. En realidad un tramo que a veces avanza, a veces no. Fue una promesa. Un ministro de la Nación dijo que se hacía, después el presidente que no. ¿Qué va a pasar? ¿En eso influye el presupuesto? Está bueno que hablen de estos temas. Lo que hay que hacer, creo, es educar a la gente, como dice el educador vial, por todos lados, por la tele, por la escuela, por la calle. Yo trabajo en transporte de pasajeros y llueven las multas. Me parece que esa es una manera, pero además hay que educar. Pregunto también si la provincia no debería adherir a la ley nacional y hacer obligatorio el control vehicular. Hay autos que no tienen manera de salir a la ruta porque no tienen lo básico y sin embargo lo hacen. Felicito por el tratamiento de este tema. Me pregunto qué pasa con las pequeñas localidades que están a la vera de rutas olvidadas y ahora que dicen que van a recortar más fondos. Chau, nunca más para nosotros, nos dice Raúl. Saben que arrancamos este programa diciendo no, rutas peligrosas, pero la verdad es que terminamos hablando de nosotros, de cómo conducimos. Y muchas veces, si bien las rutas están en situación, muchas desastrosas, que nos llevan a siniestros, muchas veces, la mayoría, somos nosotros los que manejamos mal. Pascual, sí. Que alguien me explique lo de los contenidos transversales. Digo, es lo mismo que pasa con la educación sexual, ¿no? Que queda como a criterio de cada uno si lo quiere dar o no. ¿Eso pasa con la educación vial? Sí. Porque a mí me parece que la educación vial en la provincia sí. En la provincia no tenemos en la currícula obligatoria la educación vial. No en la currícula solo obligatoria. Como contenido transversal. Bueno, ¿le parece que debería ser un contenido obligatorio? Totalmente. Hacer como hizo Japón, que cuando tiraron las bombas murieron más de 300.000 personas. Pero Japón se rehizo y después al tiempo había más auto y moto que gente. ¿Y qué pasó? Murió mucha gente por accidentología vial. ¿Y qué hicieron? Hicieron una ciudad infantil, allí pintaron, como este piso, una ciudad con todas las señales, semáforo, todo, y a los pequeños desde el jardín de infante hasta que se reciben en la universidad, siempre la materia, ¿qué sirvió? ¿Para qué sirvió? Para que el 99% en Japón no muriera por accidentología vial. Es muy importante. El mejor mensajero que nosotros tuvimos cuando hacíamos educación vial en los colegios eran los pequeños. Le decíamos, decirle a tu papá que no fume, que no tome mate, que ponga las dos manos en el volante, que no estacione en rojo. El chiquito lo volvía loco. Papá, te está pasando en rojo, pará, que está en amarillo. Y después nos juntábamos con los padres y nos agradecían porque ellos nunca habían recibido un mensaje. Hoy los padres manejan mal, hacen todo mal y los chiquitos reciben todo eso mal. Porque además copiamos conductas, ¿no? Lalo, contestarle a la televidente lo que le preguntaba al señor Müller de las coimas en las... Bueno, yo quiero dar, perdón, mi experiencia, porque hace poco lo de las luces bajas que, bueno, fue un olvido. No, pero tuvo que ver con la salida de la estación de servicio. Es terrible, porque uno entra a la estación de servicio y y te lo olvidas. Pero realmente fue el sistema informático te muestra la multa, cuál es la multa, se pone como un número, un código, tira automáticamente, es mi experiencia, tira automáticamente cuál es el monto, el valor, te dan la ley para que la leas. Yo, particularmente, en la actualidad, tuve esa experiencia con el sistema de los controles. Sí, independientemente de eso, todos los puestos camineros nuestros de seguridad vial de la provincia, todos están bajo sistema fílmico, está totalmente grabado, registrado y a disposición de la justicia. Y si se presenta una denuncia por cohecho, claro, ese material está a disposición de la justicia. El policía, la gente que me atendió a mí, me dio vuelta a la pantalla para que yo vea lo que él iba haciendo con la computadora. Digo, sepamos todos que tenemos el derecho de saber qué es lo que se está cargando ahí, ¿no? Eso está cargado, informatizado, online, en la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, al mismo tiempo que se le está labrando el acta de infracción. Debe ser así. Nosotros tenemos conocimiento, independientemente que en la dirección tenemos el monitoreo de todos los puestos camineros. Del mismo modo que hay que decir que si tenés el caso o te pasó de que alguien te para y sin ningún tipo de estos sistemas te pide... Y el tema hay que denunciarlo. El tema de la Ruta 18 está bueno, lo que preguntaron. El gobierno nacional decidió que no andaban la suficiente cantidad de autos como para que justificara hacer
Autovía. No tenemos más tiempo, les pido disculpas. Gracias a todos por venir. Este tema, Celina, muchísimas gracias. Gracias por estar acá, Maru también. La verdad es que la lucha que llevan adelante es impecable. Gracias a todos. Y gracias a May Sandy en Urquiza 1062 por el look de todos los días. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Este tema es importantísimo. Seguramente lo vamos a volver a tocar y los esperamos mañana. Los miércoles, ahora también el ventilador en la pantalla del 11 a las 21:30. Muchas gracias a todos.